La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Como todos los días, estamos más que puestos para escuchar a mi queridísima Adriana Braniff, a quien saludo con todo mi cariño esta mañana. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Dore. ¿Cómo estás? Aquí con todo para ver lo que está pasando en el mundo, y lo que quería platicar hoy contigo es lo que está pasando en Ecuador. A ver. Me parece que es muy importante poner el ojo, porque resulta que el día de ayer Guillermo Lasso, que es el presidente de ese país, pues disolvió el Congreso. Lo eliminó, lo disolvió por una crisis política que se está viviendo en estos momentos ahí en ese país. ¿Y qué va a hacer ahora? ¿Qué sigue, no? Pues lo que sigue es dar paso a elecciones anticipadas. Eso es lo que va a suceder. Va a gobernar él ya por decreto, porque ya no tiene el Congreso, y máximo le dan permiso las leyes de que lo haga por 6 meses, pero va a nombrar inmediatamente a elecciones anticipadas, y los que salgan electos en estas elecciones anticipadas, pues van a terminar su mandato, es decir, nada más van a ser electos hasta terminar el mandato, que es en mayo del 2025, estamos hablando de 2 años más o menos, y después otra vez elecciones. Te voy a poner el video donde pues sí, Guillermo Lasso hace el anuncio el día de ayer, que fue en el transcurso de la mañana, cuando anuncia que disuelve el Congreso. Mira, escuchemos. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. La Asamblea Nacional es el Congreso en ese país, y la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué lo hizo? Y la segunda pregunta, ¿es legal esto? Resulta que sí es legal. El artículo 148 allá de Ecuador especifica justamente que se puede hacer esto, y tiene un nombre, se llama muerte cruzada, o sea, aplicó la muerte cruzada, así se llama, y que permite, Dore, al jefe de Estado disolver esta Asamblea Nacional bajo 3 escenarios nada más. El primer escenario es si los legisladores están obstaculizando su capacidad de gobernar. Esa sería una razón. Una segunda razón sería que hubiera una grave crisis política en el país, y es la que él apeló. Y la tercera razón sería cuando el poder legislativo se arrogue funciones que no le corresponden. Bajo cualquiera de estas 3, legalmente el Ejecutivo puede disolver el Congreso. Así está la Constitución. Nos guste o no, se nos haga extraño o no, yo no me imagino esas reglas, por ejemplo, en México, porque sería un caos total, absoluto, que se pudiera disolver el Congreso si el Ejecutivo considera que están obstruyendo su capacidad de gobernar, imagínate. Pero esa es la ley que tienen allá, esa es la ley en Ecuador, y por eso, precisamente por eso, esto no se considera un golpe de Estado. No es un golpe de Estado lo que sucedió en Ecuador el día de ayer. ¿Por qué hace esto? Bueno, lo hace porque estaba a punto el Congreso de votar para hacerle un juicio político por algún problema de malversación de fondos que están acusando al presidente. Esto ya no va a suceder, ya no lo van a llamar a juicio político, simplemente porque ya no hay Congreso, ya no hay. Y no es lo que sucedió en Perú. Todo el mundo ya está diciendo, es lo mismo de Perú. No es lo mismo de Perú, porque Pedro Castillo también disolvió el Congreso, pero sin seguir la Constitución. La Constitución de Perú no le permitía hacer lo que hizo, y entonces por eso en Perú sí fue un golpe de Estado. Y por eso Pedro Castillo está en la cárcel, justamente por un golpe de Estado, no por ser de origen humilde, como dice el presidente López Obrador, sino porque de un golpe de Estado, el propio ejército en Perú fue el que apresó al presidente, hoy expresidente Castillo. Así fue. Ahora, en Ecuador, ¿qué pasa? Las Fuerzas Armadas respaldan a Lasso, lo respaldan. El comandante, el día de ayer, el que sería el equivalente, por ejemplo, a Luis Crescencio Sandoval en México, que nada más de imaginarme ese escenario en México, pues se te paran los pelos de punta, ¿no? Pero bueno, el comandante salió en televisión para hacer un llamado a acatar esta medida de disolución del Congreso. Mira, vamos a escucharlo. Los asambleístas quedan en calidad de ex asambleístas y no pueden ingresar al edificio. Por lo tanto, la seguridad estará resguardada por la Policía Nacional en este edificio y en otros edificios en los cuales también funcionaban algunas oficinas de la legislatura.
está clara las disposiciones, se va a dar las facilidades para que los asambleístas puedan retirar sus pertenencias a través de algún delegado o algún asesor. El pronunciamiento que ha hecho esta mañana las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha sido muy claro de respaldar la Constitución, lo que está establecido en la ley. Nosotros esperamos que esta decisión sea tomada con madurez democrática. Están los parámetros establecidos, un llamamiento a elecciones y también los periodos en los que se debe ejecutar, y con ello yo creo que el mejor camino es la paz, la tranquilidad de los ecuatorianos. Esperamos que no existan protestas de ningún tipo. De todas maneras, quien afecte la ley o quien trate de generar caos o violencia tendrá que ser sometido a la... O sea, por las buenas, sí. Y esto es extraño de entender porque, pues, realmente esta medida fue un acto democrático porque se hizo conforme a la Constitución, pero pues se está disolviendo uno de los poderes, lo cual es antidemocrático. Entonces es una cosa un poco difícil de entender. Ayer Claro. escuchaba yo la versión de los diputados, los que ya fueron dados de baja de su cargo, que ellos interpretan que esto es ilegal porque consideran que no había una crisis política del tamaño como para tomar esta medida de disolver al Congreso. Ese es el escenario que él apeló, el presidente Lazo, para disolver el Congreso. Decían, no hay tal conmoción política, o sea, si hay violencia, protestas en las calles, decían, ahí en Ecuador, y sí, definitivamente, pues sí las había, sí había este tipo de situación, pero estos congresistas dicen, las instituciones seguían en pie, la gente seguía yendo a la escuela, o sea, no había un total caos, entonces no están de acuerdo en que haya tomado esa medida el presidente Lazo. Tendrán que interpretar ya los abogados de ese país cómo interpretar este artículo 148 que da esta movilidad o este recurso de muerte cruzada, como le llaman, y ver si esto es justificado o no. Pero recalcar que esto no es lo que pasó en Perú. Lazo hizo esto conforme a la Constitución se lo permite. Pedro Castillo no siguió la Constitución, son dos cosas diferentes. Va a ser interesante, Dore, ver la reacción que tengan los líderes latinoamericanos con respecto a esto. Vamos a ver qué posición tomen. Ayer la posición de López Obrador en la mañanera dijo que confiaba en que no iba a haber violencia, que no iba a haber inestabilidad. Inestabilidad ya hay, ¿no? De hecho, pero confiaba en que los hermanos ecuatorianos, así como los llama, pues resolvieran esta situación con las nuevas elecciones de manera pacífica. No tuvo mucho tiempo de pensar la respuesta, de pensar su postura, porque esto se dio justamente cuando estaba en la mañanera y yo creo que le informan en ese momento. Vamos a ver qué posición toma ahora. Ojo, y esto es importante, Lazo es un presidente de derecha, no es de izquierda, es un presidente de derecha. Va a ser interesante ver qué postura toma, por eso te digo, López Obrador con respecto a esto. De bote pronto le da el visto bueno, pero por un lado, estas elecciones anticipadas le podrían dar el regreso a la izquierda en Ecuador, en último de los casos. De hecho, el Congreso pues es opositor a Lazo y en ese sentido pues podría ser bien visto por el gobierno de México, pero también podrían tratar de comparar esto con lo que pasó en Perú y decir el discurso de, ya ven, a Pedro Castillo, como es de izquierda, como es pobre, pues lo tienen encarcelado por la misma situación que sucedió en Ecuador, donde pues es que está aliado a las oligarquías, el de derecha. Entonces podrían irse por ahí. Vamos a seguir esto porque pues se pone muy interesante. Sí, seguramente tendrá otra respuesta, Braniff. Seguramente va a ocupar esta oportunidad para él hacerse de sus ideas, ¿no? Entonces, se me hace importante lo que dices y obviamente el hecho de darle seguimiento a todo lo que vaya a acontecer en los próximos días. Va a haber mucha información, mi Braniff. Ah, sí, se nos fue la información, la línea. Sí, se fue. Pero bueno, creo que sí cerré la idea completa y paso nada más a otro tema rápidamente porque Joe Biden está ya en Japón. Ya se fue a Japón, fue a celebrar o a estar presente en esta reunión del G7, del grupo de los 7, las 7 economías más industrializadas del mundo, que es pues Estados Unidos, Japón, obviamente, que es el anfitrión, Canadá, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, son los que están por allá. Rusia no está, en algún momento estuvo en el G7, cuando era el G8, pero cuando invade Crimea, lo sacan del grupo, lo sacan del club de Toby y ya no está. Ahora, va a cortar este viaje, sí, porque tenía después pensado ir, después de Japón, tenía pensado ir ¿a dónde iba a ir?
Otras dos partes, pero ahorita te digo exactamente dónde tenía. A Guinea y Australia. Eran dos paradas que tenía después de estar en Hiroshima, que es donde va a ser el G7. Ya no va a ir. ¿Cuál es la razón? La razón de que ya no va a ir a estas dos partes, a Guinea y Australia, es porque tiene un problemón en Estados Unidos en este momento. Tiene que seguir negociando porque todavía no se llega a un acuerdo sobre cuál es el tope del endeudamiento que debe ajustarse aquí en los Estados Unidos. Y recuerda lo que platicábamos ayer, Dore, decíamos que la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, decía que si para junio no se llevaba a un acuerdo, pues ya Estados Unidos se quedaba sin dinero para hacer todos sus pagos. Nunca ha pasado esto en Estados Unidos, no creo que pase, pero Biden tiene que estar presente para negociar ahí con Kevin McCarthy, que es el líder de la mayoría republicana, y llegar finalmente a un acuerdo, que es otra cosa a la que tenemos que ponerle los ojos y estar muy atentos. Hay bastante tensión, Dore. Sí, por supuesto. Y aparte, un poco también lo siento así como que la presión, ¿no? La presión para ejercer en Joe Biden para que llegue a negociaciones y para que se asegure de que los próximos años Estados Unidos tiene liquidez. Obviamente están viendo el monstruo de China a un lado, estamos viendo todo lo que está pasando en materia de, guerras, enfermedades, temas migratorios, tantas cosas que van a tener que resolver y todo tiene que ver con lana. Sí, esto es cada año, es el presupuesto anual que se establece cada año y siempre al llegar al final, pues no alcanzó. Entonces cada año es lo mismo y se ajusta. ¿Cuál es la moneda de cambio que están queriendo dar los republicanos? Que Joe Biden acorte el presupuesto de programas sociales que está implementando para que ellos pues den su visto bueno y digan, ok, nos endeudamos. Joe Biden ha dicho, primero apruébenme esta alza y ya con calmita vamos a platicando de los recortes a programas sociales. Y parece ser que ahí está la negociación, va a ser ahí. Pero pues sí, es dando y dando, pajarito volando. Así es como se maneja este asunto, Dore. Y este cambio le va a pegar un poco de ser así, yo creo que sí le va a pegar un poco a la imagen de Joe Biden, pero lo tiene que hacer, o sea. No, de ser así, olvídate, de ser así sería la primera. Dices, si se quedan sin dinero. Sí, no, eso es, o sea, olvídate. No, eso ya es el fin de un imperio. No, olvídate, es el fin del mundo, eso nunca ha pasado. Exacto. Habría un caos financiero global, nos pegaría globalmente a todos porque le dejaría de pagar a sus deudores. No va a pasar, es un tema electoral, por supuesto, es una moneda de cambio que pueden manejar muy bien los republicanos para ajustar los programas sociales de Joe Biden a la realidad que está viviendo ahorita Estados Unidos. Por supuesto. Adriana Braniff, como siempre es un placer platicar contigo. Te mando todo mi amor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Dore, que tengas un excelente jueves. Igualmente, Brani, disfruta, ya casi es viernes, ya casi llegamos al viernes. Eso es. Soy tu amiga Adriana Braniff y hoy te quiero recordar 4 cosas que son muy importantes para nosotros. 1, dale me gusta, dale like a todas nuestras transmisiones y videos en todas nuestras plataformas. 2, comenta en Central FM Equilibrio. Tu opinión es muy importante, ya sea en los chats en vivo o en los comentarios. Te queremos leer. 3, comparte en tus redes sociales, con amigos, con familiares, en tu WhatsApp. Así nos ayudas a que más gente se una a nuestra voz. Y finalmente, suscríbete. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Central FM Equilibrio, marcando el cambio que México necesita.